Saludos, profesor Esmir, ¿cómo está? Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Joel Lara, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Puerto Ordaz, y este video es para la materia de organización del computador, aplicando actualmente para el segundo corte. En este video les voy a hablar sobre los elementos más importantes del CPU, pero antes de iniciar de lleno en lo que son los elementos más importantes del CPU, es primordial saber primeramente de qué trata el CPU, qué es el CPU y otro concepto básico que deberíamos tener en cuenta a la hora de definir estos elementos. Principalmente, ¿qué es un CPU? Pues el CPU no es nada más ni nada menos que el que recibe las instrucciones de los artefactos o los dispositivos que envían como señales a estos. En el CPU también se cuestan lo que son los requisitos del sistema operativo y toda esta cantidad de cosas que lee órdenes para después transmitir esas señales y hacer que funcione de manera correcta un computador. También tenemos que un concepto básico de los dispositivos más destacables del CPU es el hardware. Como ya podríamos saber, existe algo que se llama hardware y software. El software es la parte intangible de un computador o de un sistema digital, algo que no se puede ver, bueno, se podría ver, pero no se puede tocar. Y también tenemos lo que es el hardware, que el hardware es todo lo contrario del software, es lo tangible, lo que se puede tocar y lo que se puede ver en un computador. Dicho esto, podemos pasar a definir lo que son los elementos más destacables, los dispositivos más destacables del CPU. Principalmente tenemos la tarjeta madre, que no es nada más ni nada menos que la tarjeta principal en la estructura interna del computador, donde se encuentran los circuitos electrónicos, el procesador, las memorias y las conexiones múltiples, que a ella se conectan todos los componentes de un computador. Esta tarjeta tiene como función principal todos los elementos del servidor que en esta misma se encuentran. Otro elemento fundamental es lo que es la memoria RAM, que esto tiene un poco que ver con lo que es el CPU, pero la definición de la memoria RAM es que es la memoria principal de un dispositivo, en este caso la computadora, donde se almacenan los programas y datos informativos. La memoria RAM en español significa memoria de acceso aleatorio, y esta es conocida como una memoria volátil, lo cual quiere decir que los datos no se guardan de manera permanente, sino como que cada vez que se inicia, por ejemplo, se apaga un computador y toda esa información se va perdiendo, y una vez que vuelve a iniciar el computador o a encenderse, esta vuelve desde cero sin tener ningún tipo de archivo basura dentro de ella, por lo que esta está siendo reescrita y leída constantemente mientras se vaya usando el computador. En los dispositivos que fundamental el CPU, usted colocó lo que es el procesador, pero considero que el procesador es como que algo muy parecido al CPU, porque por ejemplo del CPU se derivan que si el procesador y el microprocesador, siendo el procesador lo que, como ya expliqué, el que lee las señales que le envían los dispositivos que interactúan con ella, y el microprocesador es como el cerebro de un sistema o una computadora. Tenemos lo que es la BIOS o BIOS, que es el software que indica el software le indica cómo debe funcionar el hardware. O sea, este envía señales al hardware de cómo deben funcionar mediante un software o un programa. Y la BIOS se encarga de funciones muy básicas en la computadora, ya sea de iniciar la misma, por ejemplo en Windows, al pulsar Enter en algunas ocasiones dice iniciar en modo seguro, iniciar con BIOS o iniciar de modo normal. De eso se encarga el BIOS. También puede hacer como otras cosas muy simples, como hacer funcionar un teclado, un mouse, etc. Otro dispositivos fundamentales en lo que son los elementos del CPU son los periféricos de entrada, de salida y los mixtos. Los periféricos de entrada permiten introducir datos externos a una computadora para su posterior utilización. Entre los más destacados o los más comunes tenemos lo que son el teclado, el micrófono, escáner, ratón, mouse,
cámara web, etcétera. Los periféricos de salida, por otra parte, son los que reciben información procesada por el CPU, y estos la reproducen. Entre estos tenemos lo que son el monitor, la impresora, el fax, la tarjeta de sonido, altavoz, etcétera, que son información que están en un CPU, y estas son transmitidas a dispositivos externos o fuera de dicho cassette o CPU de un sistema. Y lo que son los periféricos mixtos son nada más y nada menos que cumplen estas dos facetas o estas dos partes de los periféricos de entrada y salida, cumplen las dos funciones. Por otro lado, tenemos lo que son las unidades de almacenamiento masivo, eh, o también pueden ser llamados periféricos de sistema. Estos actúan como medio de soporte para la grabación de programas de usuario, y datos que son manejados por aplicaciones dentro del sistema. Entre estas tenemos lo que son las RAM, las ROM y los medios auxiliares, como pueden ser discos extraíbles, discos duros extraíbles, etcétera, que son también como medios externos que al conectarse guardan cierta cantidad de información en un sistema de almacenamiento vacío. Y por último, tenemos lo que es la ALU o ALU, que es la unidad de aritmética lógica, que este es un contador digital capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito, capaz de realizar operaciones básicas, ya sean como suma, resta, multiplicación y división, o también utilizando operadores lógicos, ya sean como un sí y un no, desde circuitos muy simples hasta circuitos un poco más complejos. Y pues para finalizar, quiero decir que todas las partes del CPU son muy importantes, claro que sí, y hay un poco más, pero para mí estas son las que hacen de la computadora algo único e indispensable para la humanidad, y son las que como que más ayudan a construir la computadora. Este, Así que sin más nada que decir, muchas gracias y espero, profesor, que le haya gustado el video. Saludos y estamos en contacto.